Las acciones de las mejores empresas de Estados Unidos están a punto de recuperar la caída que tuvieron en abril y la que venían acumulando hace un par de meses atrás. ¿Qué hacer? Primero, el resumen del mes. El mercado regresó porque hay mucho mejores expectativas. Las acciones de la Cobra en lo que va del año ya están positivas después de haber caído hasta 20% y los bonos del Panda, que son mucho más tranquilos, que no se mueven tanto, hubo una caída en las acciones, pero el Panda se mantuvo tranquilo y tuvieron una rentabilidad de 2% en lo que va del año. Y después de venir de algunos meses bastante movidos, nos acordamos de Warren Buffett, que es el mejor inversionista de todos los tiempos, y cómo él habla de la paciencia. Él nos dice que la paciencia es la clave del éxito en las inversiones. Es importantísimo tener una perspectiva de largo plazo y tener la disciplina suficiente para poder evitar las decisiones impulsivas que nos puedan llevar a actuar en el corto plazo, no dejarnos llevar por la corriente y sino poder mantenernos invertidos. Para quienes nos acompañan por primera vez, en estas reuniones vemos los siguientes temas. Los resultados de nuestros fondos de manera rápida para quienes están en nuestros fondos y para quienes también quieren conocerlos, les contamos cómo les fue. De ahí tenemos un tema, el tema más importante del mes. Y finalmente les contamos nuestra estrategia y qué esperamos y qué recomendamos. Nuestros fondos son tres. Por el lado más conservador, para quienes ya construyeron un patrimonio, quieren cuidarlo e incluso quieren vivir de sus rentas, tenemos a nuestro Panda Zen, que invierte únicamente en los bonos de las mejores empresas de Estados Unidos. En el medio, mezcladito, mitad acciones y mitad bonos, lo tenemos para las personas que quieren hacer crecer su plata, pero sin muchos movimientos de corto plazo. Y por el lado más agresivo está nuestra Cobra Chorada, que invierte únicamente en las acciones de las mejores empresas de Estados Unidos y es para quienes quieren hacer crecer su dinero de manera más rápida, pero sin riesgos innecesarios, sino invirtiendo solamente en lo mejor de lo mejor, acciones de Estados Unidos. Nuestro Panda en mayo tuvo una rentabilidad de 0.36% y en lo que va del año acumula una rentabilidad de 2%. Nuestro búho, la mezcla de acciones y bonos, mayo fue un super mes, tuvo una rentabilidad de 1.9% y en lo que va del año ya ha acumulado un crecimiento de 2.4%. Y para nuestra Cobra, tuvo el mejor mes de rentabilidad en un año y medio, 6%, y esto le permitió recuperar ya gran parte de la caída que venía acumulando y ya estar positivo en el mes. Para quienes quieran ser parte de nuestros fondos, está Violeta, Pilar, Andrés, María Paz, quienes pueden ayudarlos a formar parte. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó en mayo. Recordemos que veníamos de algunos meses movidos en los que había bastante tensión de saber qué era lo que iba a pasar con el tema de los aranceles de Donald Trump con sus principales socios comerciales. Entonces empezamos el mes en donde anunciaron que iba a haber nuevos impuestos, nuevos aranceles a productos chinos y las acciones de las mejores empresas de Estados Unidos y también del mundo se alertaron, hubo bastante tensión porque todo apuntaba a que podía haber una guerra comercial. Más adelante salió a hablar la Casa Blanca y funcionarios importantes dijeron que las medidas eran más simbólicas que firmes y que estaban totalmente abiertos a tener negociaciones con China. Es aquí donde se puso la pausa de los aranceles de 90 días y las acciones de las mejores empresas de Estados Unidos tuvieron su mejor día de rentabilidad del mes, 3.2% en un solo día. Y al final del mes, China anunció que tenía una posición bastante prudente, que no quería que esto escale, y esto llevó a que estas tensiones que habían se puedan aliviar y que los miedos de que la guerra comercial sea larguísima, pues desaparezcan un poco. Y también se anunció la pausa de los aranceles para los países de la Unión Europea. Es así como hubo el segundo mejor día de rentabilidad del mes, en donde las acciones de las mejores empresas de Estados Unidos rindieron 2%. Esta posible guerra comercial, este tema de los aranceles,
este tema de los aranceles generó un poquito de temor también de que pueda golpear a las empresas, porque el hecho de que haya impuestos más altos podía trasladarse a que las empresas generen menores ingresos, menores utilidades. Entonces, en medio de este temor salieron los resultados de las empresas para el primer trimestre del año y las empresas más importantes, conocidas como las siete magníficas, tuvieron muy buenos resultados. Nvidia, Microsoft y Google tuvieron crecimientos de casi triple dígito y esto se debió a que ellos pues se están beneficiando de todo el auge de la inteligencia artificial y son las empresas líderes en este tema. Y por el lado de Meta y Amazon también pudieron capitalizar muy bien todo el tema de la inteligencia artificial y estos buenos resultados llevaron a que también los miedos, la incertidumbre sobre que las empresas puedan ya verse golpeadas desaparezcan y que esto genere que las expectativas mejoren muchísimo en el mercado. Y finalmente, algo que se estaba esperando bastante era la data económica. A lo largo del mes se reportaron diferentes datos económicos, los más importantes, el empleo. Había también un poquito de temor de que los aranceles puedan generar que las empresas quieran recortar gastos, sin embargo, se agregaron mucho más trabajos de lo esperado durante abril y el mercado laboral sigue sólido. Siguen contratando, como les cuento, a pesar de los temas arancelarios que propone Trump. Por el lado de la inflación, que también es un tema importante, ver cómo es que están los precios, ya cada vez están más cerca la inflación de llegar al objetivo de 2% y que esté totalmente controlada. Y sobre el PBI, sobre el crecimiento económico, hubo bastante expectativa porque se vio que el PBI salió un dato negativo. Sin embargo, si vamos al detalle, lo que vemos es que salió negativo, ¿por qué? Por uno de sus componentes, por el tema de las importaciones. Las empresas se adelantaron a posibles aranceles e importaron muchas más cosas de lo normal. Entonces, eso lleva a que en total finalmente sea un dato negativo. Sin embargo, lo importante es que el consumo, que es lo más importante, es el 60% del PBI en Estados Unidos, se mantuvo sólido, las personas siguieron comprando, consumiendo y la inversión también se mantuvo bien. O sea que realmente sí hubo crecimiento económico en Estados Unidos. Y así como las expectativas eran negativas porque había muchísimo temor por una guerra comercial larga, estos tres temas, el tema de que Estados Unidos está negociando con China principalmente, el tema de que hay buena data económica y que las empresas les ha ido muy bien en el primer trimestre del año, llevó a que la caída, que en algún momento era de menos 20%, ahora sea de tan solo más o menos 2-3%. Y esta caída generaba preguntas, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo se da? ¿Qué tan normal es? ¿Es algo que debería pasar o no? Si nos remontamos a la estadística, caídas de menos 20% se dan cada 5 años y se recuperan más o menos en 7 meses. Y eso era lo que estábamos esperando. Pero cada caída es diferente a la otra. Y esta se ha recuperado en tan solo 2 meses, ya nos queda 3% de recuperación. Y nuevamente recordamos a Warren Buffett, que nos habla de la paciencia, lo que les contaba al comienzo. La paciencia es la clave del éxito, porque en el largo plazo las inversiones funcionan y hay que tener la disciplina para no tomar decisiones impulsivas en el corto plazo. ¿Por qué? ¿Por qué el corto plazo no funciona? Porque el mercado se mueve por lo que esperamos que pase hacia futuro, la información que ahorita no tenemos. Y las expectativas cambian muy rápido. Veníamos de caída de menos 20% y de repente en un mes recupera más de la mitad de la caída. Entonces, tratar de encontrar cuál es ese mejor momento para entrar y ese mejor momento para salir es imposible porque es información que no tenemos en la mano. Recordemos el caso del año 2020, fue un año de rentabilidad, 2024, perdón, fue un año de rentabilidad de más de 20% y dentro del año hubo noticias también que generaron incertidumbre y que llevaron a que el mercado se caiga. Sin embargo, terminamos el mercado con un crecimiento de más de 20%. Y ahí te recordamos también la importancia de mantenerse invertido, porque si estamos entrando y saliendo, puede llevar a que nos perdamos días importantísimos de rentabilidad, como veíamos un día de 3% de rentabilidad en mayo. De hecho, en abril tuvimos en un solo día rentabilidad de 10%. Entonces, si es que nos perdemos los mejores días, nuestra rentabilidad puede ser incluso la mitad. Es por eso que el corto plazo no funciona y el largo plazo funciona, más aún si estamos en un mercado que siempre lo hace, que siempre resuelve y crece.
Ahora les contamos sobre nuestra estrategia de inversión, que es algo que nos preguntan un montón. ¿Qué hacer? ¿Qué hago? ¿Está pasando esto? ¿Está pasando lo otro? ¿Qué puedo hacer? Nuestra recomendación siempre es invertir en una estrategia conservadora, considerando tres pilares: en dónde vas a invertir, cómo vas a invertir y con quién lo vas a hacer. ¿Dónde? En el mercado que mejor funciona, en Estados Unidos, porque la economía está diseñada para funcionar. Tienen facilidades para enfrentar malos momentos, pueden refinanciar sus deudas, si tienen que quebrar, pueden hacerlo, pueden despedir personas, pueden mejorar y luego volver a contratar, volver a crecer, incentivan a la mejora y a la innovación, atraen al mejor talento, ayudan a que las empresas salgan adelante. Y eso, ese modelo económico, se traduce en sus empresas. Sus empresas, sus acciones reflejan realmente qué es lo que pasa en ellas. Y es por eso que tienen un crecimiento consistente y en los últimos 30 años han crecido más de 2200%. ¿Cómo? ¿Especulando o no especulando? Sin especular, de manera pasiva. Ahora, como les contaba, no podemos predecir el futuro, porque lo que mueve el mercado es la información que ahorita no tenemos. Entonces, teniendo eso en cuenta, la mejor manera de hacerlo es mantenerse siempre invertido y sin especular ni en tiempo ni en empresas, porque no sabemos quiénes son las empresas que van a triunfar. Sabemos que son las de Estados Unidos, pero no sabemos cuáles van a ser. Hace unos años Nvidia no estaba ni en el radar, nadie hablaba de ella y calladita, tranquilita, venía creciendo y subiendo y ahora es la empresa más importante del mundo. Entonces, al no saber cuál es el mejor momento, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, ni cuáles son las empresas, mejor es hacerlo a través de ETFs, que es poder invertir en las mejores empresas en un solo clic. Y finalmente, ¿con quién? Nosotros les contábamos que tenemos tres fondos: el Panda, el Búho y la Cobra. Nuestro Panda es para quienes quieren cuidar su dinero y poder recibir una renta periódica, poder vivir de sus rentas. Nuestro Búho para quienes quieren hacer crecer su plata pero sin mucho movimiento. Y por el lado más agresivo, nuestra Cobra, que es para quienes quieren hacer crecer su dinero a lo largo del tiempo, pero sin riesgos innecesarios, únicamente en las acciones para la Cobra y en los bonos de las mejores empresas de Estados Unidos para el Panda. Y finalmente, ¿qué esperamos? Bueno, para la economía esperamos que vuelva a salir la segunda revisión del PBI para el primer trimestre del año y poder saber efectivamente cómo salió este dato y que se concreten las negociaciones entre Estados Unidos y sus principales comerciales, sobre todo con China. Y para el mercado, que el mercado continúe el crecimiento que viene acumulando. De hecho, desde octubre del 2022, el mercado viene creciendo lo que se conoce como un bull market, más de 20%, y bueno, pues con el tema de la inteligencia artificial, con que se resuelvan las tensiones, con que las empresas sigan reportando utilidades muy bien, esperamos que el crecimiento continúe. Y finalmente, mantener la disciplina de inversión. Tener la estrategia clara: dónde vas a invertir en el mejor mercado del mundo, que es Estados Unidos, cómo lo vas a hacer de manera pasiva, sin especular, y con quién lo vas a hacer bien perfilado, tu Cobra, tu Búho o tu Panda, para que puedas mantenerte invertido, rendir más en el corto plazo y, si quieres, poder aprovechar más oportunidades del mercado cuando nos da las caídas. ¿Cómo afecta al S&P 500 la volatilidad de los bonos y el crecimiento de la deuda en Estados Unidos? Eso ya lo alertó JP Morgan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, básicamente lo que sucede con estas noticias es que alertan en general sobre lo que puede pasar con la deuda en Estados Unidos. Esa deuda va creciendo, pero también hay que tener en cuenta que la deuda en Estados Unidos, mucha de la misma, es entre las mismas agencias de gobierno, es decir, el nivel de deuda que se compara contra el PBI, que es el estándar internacional de comparación, no es tan alto como realmente se muestra, si uno descuenta digamos, las deudas propias que tiene el gobierno internamente. Pero el efecto principal es que genera, digamos, desconfianza en lo que puede pasar en Estados Unidos, en lo que puede pasar, y mucha gente se alerta y, digamos, vende un poco de sus acciones y eso se pueda caer un poco el mercado. Ese es normalmente el efecto que uno anticipa, que uno ve en los mercados. Pero al final lo que va sucediendo es que el resultado digamos, de estas expectativas finalmente tiene que traducirse en qué le pasa a la economía, en cómo se desempeñan estas empresas. Y lo que viene pasando a lo largo del tiempo es que siempre las empresas de Estados Unidos, digamos, logran superar cualquier digamos, expectativa negativa, resuelven cualquier problema que tienen y siempre salen adelante generando
más valor, generando más ventas, generando más utilidades. Y eso permite que esas expectativas o esas ideas que podían haber inicialmente se van disipando y permiten que digamos, esos miedos que se podían generar no se materialicen. Y eso ha venido pasando en Estados Unidos. Existe esta idea, efectivamente, de que la deuda está creciendo, de que se está generando un mayor déficit, pero justamente el gobierno de Estados Unidos viene trabajando para eso, ¿no? Han creado un departamento para poder manejar todo el tema de reducción de gasto en el gobierno, que permita también poder financiar los planes que tienen de poder reducir impuestos y que eso a su vez genere un beneficio para que la gente tenga más dinero para poder invertir, gastar, y eso genere también que la economía siga creciendo. Y cuando crece la economía, permite también que ese déficit o ese nivel de deuda sea menor comparado con el nivel económico que tiene Estados Unidos. Entonces, si bien hay un efecto por expectativas, esas expectativas se contrastan también con la realidad que se va dando a lo largo del tiempo. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos siempre se ha mantenido sólido en resolver los problemas que tiene su economía para poder salir adelante. Sus empresas también hacen frente a estas dificultades, se reinventan, generan, crean. Justamente el motor de creación en el mundo es Estados Unidos y en ese sentido seguimos optimistas de que se va a mantener ese nivel como siempre se ha mantenido a lo largo del tiempo. Ese es un poco el resumen de cómo impacta y cómo finalmente esas expectativas se contrastan con la realidad. ¿Cómo ven el problema de la gran deuda que tiene Estados Unidos? Bueno, parecido un poco a lo que respondió Mario, con el incremento de tasa en el tramo largo de la curva y el déficit fiscal que se incrementa casi exponencialmente en Estados Unidos. Ahí aprovechamos para invitar a Nacho, que justo hemos estado hablando en varios videos esta semana sobre estos temas. Es bien importante, digamos, cuando se trata de la deuda, ¿no? Tú te vas pues ahí a Estados Unidos, te vas a Nueva York y vas a ver carteles por todos lados con los tamaños de la deuda, ¿no? Y electrónicamente cómo va subiendo, ¿no? Y tú ves este número pues que es infinito, ¿no? Y te quedas asustado, y dices, "Pucha, ¿dónde es una locura?". Y, y en realidad, sí, es un número enorme, ¿no? Para una economía gigante, ¿no? Entonces sería importante entender cuál es el relativo, ¿no? De ese número al tamaño de su economía, ¿no? Y a la capacidad que tienen los gringos de crecer, ¿no? Entonces, si yo me voy a una clase media baja peruana y veo el tamaño de deuda que tienen, ese absoluto tal vez nos va a parecer bajo, pero si lo ves con respecto al tamaño de sus ingresos, de repente no tanto, ¿no? Porque sabemos que están muy endeudados, ¿no? Porque no hay tanta cultura financiera, ¿no? Y si vemos la capacidad que tienen de mejorar sus ingresos, tal vez no es tan alta. Entonces es una situación financiera delicada. Pero si te vas a las familias ricas de Lima y preguntas cuánto deben, te vas a encontrar con un número enorme. Y hablo de las empresas también, ¿no? Pero claro, tienes que comparar con el tamaño de la empresa, con el tamaño de la riqueza que tienen esas familias o personas o corporaciones, ¿no? Y además la capacidad que tienen de crecimiento. Entonces en Estados Unidos pasa algo similar, ¿no? Entonces, relativamente hablando, es muy importante entender cuál es ese número relativamente hablando, el PBI gringo y su deuda, ¿no? ¿Cuánto deben sobre su producto? Deben algo así como el 100%, ¿verdad? Relativamente hablando, es un número grande, también asusta, ¿no? Pero Perú anda por 30, ¿no? Chile anda por 70, ¿no? Pero si te vas a las economías más desarrolladas del mundo, todas están por ahí o más alto. Entonces, al final, si te vas al mundo de inversiones, ¿no? Y lo circunscribes al tema de, oye, ¿cuán endeudado está un país con respecto al otro? Y hablas de los países más importantes, y hablas de Estados Unidos, y hablas de Europa, de China, ¿no? Te vas a dar cuenta que el número relativo es alto con respecto a Estados Unidos y su deuda, pero con respecto a los demás, todos van por ahí, o peor. Entonces, cuando se trata de inversiones, la pregunta es, oye, ¿quién está menos mal? Los gringos, ya, le mando mi plata a los gringos. Entonces, al final, Julio Velarde, ¿no? Que ve las reservas peruanas, 80.000 millones de dólares, una caja de cementos Lima o de Baku, que ese análisis y se dan cuenta y dicen, oye, sí, está alto, pero los demás están más altos. O van por ahí, y en todo caso Estados Unidos, y hay otras dimensiones, ¿no?
que Estados Unidos te jala, digamos, entonces el dólar sigue yendo. Tú no vas a ver un banquero central en el Julio Velarde poniendo la plata de los peruanos en otro sitio que no sean dólares en Estados Unidos. Y es uno del tesoro gringos. Entonces, si entendemos el juego relativo va por ahí, y si además entendemos que el crecimiento de su economía, ¿no? Y yo hablaba de la familia, ¿no? La capacidad que tienen para poder generarse mayores ingresos. Los gringos tienen una capacidad para generarse mayores ingresos, potencialmente hablando, casi al 100% de lo que dan, ¿no? O sea, digamos, para explicarlo bien, ¿no? Ellos crecen casi a su capacidad máxima. Si el Perú crece a 4 y nos impresiona porque veníamos de ser una, pero su capacidad es 8, es mediocre, ¿no? Porque además su PBI es chiquitito, su producto es chiquitito. Pero los gringos tienen un Producto Bruto Interno de 30 trillones de dólares. Nosotros andamos en menos de 250 mil, ¿no? Y si tienen la capacidad de crecer al 3% o al 4% y, y están agarrando casi su máximo potencial de crecimiento, es espectacular. Cada puntito de Producto Bruto Interno que están los gringos para arriba hace que ese déficit que tú lo ves grande hoy día se achique de manera importante. Cada puntito de crecimiento arriba de los gringos en su Producto Bruto Interno y servicios hace que su deuda se achique, ¿no? Y por último, porque hay, digamos, muchas más variables más, pero por último, para entender también la magnitud del tamaño de la deuda, hay que entender cuánto se deben a sí mismos, que es una situación sui generis, ¿no? El Banco Central de Reserva gringo le presta plata a los gringos, entonces se deben a sí mismos, ¿no? Entonces eso es como cuando tu esposa te dice me debes, ¿no? Tú le dices no te pago, o le prestas plata a tu empresa, ¿no? Tu empresa anda mal, no la vas a quebrar, ¿no? Vas a esperar a que esté bien. Entonces hay un porcentaje grandote de ese 100 o 110% que tienen los gringos de deuda a su PBI que se lo deben a ellos mismos. Nunca se van a ahorcar cobrándose, lo van a patear. Estamos hablando del 30 o 40%. Entonces, si le haces ese ajuste, te vas a encontrar con que la deuda gringa anda por el 50%, ¿no? Muy razonable, recontra competitivo a nivel mundial, situación que los demás países no tienen. Los demás países sí deben y tienen que pagar, ¿no? Entonces, ese es otro de los motivos, ¿no? No sin dejar de mencionar por último que además esa tasa de interés que pagan los gringos con respecto a su presupuesto, ¿no? Como cualquier empresa y cualquier familia que tiene que pagar la tarjeta de crédito y qué sé yo, y que te cuesta menos intereses, el precio de ese dinero, ¿no? O a la empresa le cuesta ese pagaré, esa letra, lo que sea. Cuando los gringos se piden plata prestada, tienen que pagar intereses sobre esa deuda, ¿cierto? Esos intereses son los más bajos del mundo. Y si además los relativizas al tamaño de la cantidad de plata que le ingresa al gobierno por impuestos y demás, es chiquito. Es bien chiquito. O sea, la cantidad de intereses que ellos tienen que pagar por su deuda es casi nada de su Producto Bruto Interno. A diferencia de otros países que tienen que pagar tasas más altas, que tienen productos más chicos, que están más endeudados. Entonces, eso también eh, permite ver desde una perspectiva de cuán relativo es el problema, a darse cuenta que es un problema chico, parece grande, pero chico. Y por último, mencionar también que tienen toda la flexibilidad y toda la capacidad para mover lo que tengan que mover. Es un país muy rico. Meten a Elon Musk, hacen un esfuerzo Doge, como le llaman, ¿no? Para ver un poco de burocracia y mi compadre se ahorra 200 billones de dólares de un popazo, deja un equipo instalado y están hablando de ahorrarse 1 trillón de dólares de una economía de 30. Es una locura, ¿no? De ahorro. Claro, digamos que los gringos son una familia muy rica. Entonces hay un montón de gastos que se les han ido por acá y por allá y los pueden ajustar de manera muy fácil. Hay mucha grasa por resolver muy rápido, ¿no? Todo eso va en beneficio de un déficit fiscal más chico, de un tamaño de deuda más chico. Por ahí va. Hay otros motivos, digamos, pero no es algo que a nosotros eh, nos preocupe fundamentalmente hablando. Hay mucho ruido, ¿no? Y en todo caso, nuestra máxima, digamos, al final son 200 o 300 años, por los cuales los gringos también han pasado varias veces por este tipo de situaciones de déficit fiscales altos, ¿no? De deudas altas, relativamente hablando, ¿no? Y siempre han salido adelante.
Es más, te vas a ver los periodos de déficit altos en Estados Unidos y todos han sido periodos donde la bolsa ha caminado fuerte y la economía también, ¿no? Históricamente hablando, hay 300 años que vacapean esto también. Entonces no hay solo un tema fundamental, sino que hay mucha historia y además para adelante, en materia de ingresos sobre todo, que a mi juicio es lo más importante, ¿no? La capacidad de poder seguir generando ingresos te va a poder permitir bajar tu déficit y bajar tu deuda. Son los reyes de la productividad, ¿no? Las mejores empresas del mundo están ahí, ¿no? Y la inteligencia artificial está ahí, ¿no? Y ese factor de productividad que viene probablemente es el factor de productividad más grande que va a haber la humanidad en los próximos años. Probablemente vamos a ver el progreso más grande de toda la historia de la humanidad en esto, ¿no? Estamos viendo el 1% de la inteligencia artificial, falta el 99%, ¿no? Siempre hablamos del tema de la luz y de todas las revoluciones industriales que han habido, ¿no? Y cuando había la luz y crearon la luz para alargar un poco la jornada laboral, ¿no? Nadie se imaginó que el 99% del tema de la luz iba a venir por otro lado, ¿no? El aire acondicionado, el microwave, el refrigerador y todas las cosas que tengan que ver con la electricidad que vinieron después, que son el 99% del cuento, no tenían nada que ver con cómo empezó el cuento, ¿no? Y la movilidad de eso, que tomó unos buenos años, hoy día es otra, ¿no? Hoy día todos tenemos un teléfono en la mano. La inteligencia artificial está acá. Entonces, no tenemos que esperar a que venga el poste y nos instalen un cable después de 15 años. Pasó en Nueva York, ¿no? Es en un segundo, ¿no? Entonces, ese factor de productividad para no solo las tecnológicas gringas, sino para todas sus empresas y para el mundo entero, debería generar una era de progreso sin precedentes que le va a aliviar al líder, que son los gringos, probablemente más crecimiento. Y Nacho, clarísimo. O sea, al final cuando uno lo relativiza, se da cuenta que el problema no es tan grande como parece ser en términos absolutos. Y en ese sentido, Nacho, para terminar con la pregunta de Eduardo, por más que se perciba un poco más de riesgo en Estados Unidos en ese retorno que piden los que le piden plata, o sea, ese bono de largo plazo, al final en materia de decisiones de inversión, por todos los que han mencionado, igual el Estados Unidos sigue siendo el menos mal. O sea, por más que sus riesgos, sus deudas estén más altas, el resto está igual o peor, ¿no? Sí, a mí no me gusta hablar mucho del menos malo, porque sí, yo soy fan del libro. Pero digamos, hay un montón de gente que le critica un montón de cosas. No son perfectos, pues, y tienen un montón de cosas que no funcionan bien, pero sin duda funcionan mucho mejor que el resto. Y sin duda, nosotros estamos sentados en un país que debería crecer al 8 y crece al 4. Eso siempre es mal. Felicitarte por 4, cuando puedes crecer al 8, es inicio. Entonces, estos patas están cerca de su potencial 100. Entonces, yo no te diría que somos menos malos, yo te diría que son extraordinarios. O en todo caso, si es que tienen algunas variables en donde pueden estar haciendo ruido, déficit fiscal, deuda, que tiene mucho que ver con la pandemia, ¿no? Y demás, andan mejor que el resto. No sin dejar de mencionar todas las otras dimensiones que tienen, que los hace funcionar mejor, y tienen la capacidad de resolver más rápido. Y tú lo ves. O sea, le guste o no a muchos Trump, al final lo que está diciendo es, yo quiero poner mis carros en la China y quiero que hagan fábricas acá, está plantando la cancha, ¿no? Fuera de las pasiones y demás, ¿no? Yo no quiero que a la gente le cobren impuestos por propina, ¿no? Estoy hablando de mi clase media. No quiero que al que gana $100,000, la clase media gringa, le estén cobrando tantos impuestos. Yo quiero devolverle su plata para que consuma, para que invierta. Quiero devolverle un poco de poder a la gente. Entonces, claro, sale este pelo anaranjado, esta cara, esta prepotencia, con esta condescendencia, con este estilo, y a muchos los asusta, pero si se meten un poquito a las noticias, tú vas a ver que están resolviendo muchas cosas, no sin mencionar la seguridad. Pudiéramos pensar nosotros que si tuviéramos un problema en la frontera, este pata la resuelve y ya no entra nadie, ¿no? Entonces, resuelven los gringos. Y no es Trump, ¿no? Atrás de su cara y de su locura, para muchos, hay todo un partido republicano, todo un partido demócrata, hay una constitución que los enmarca, ¿no? Ahí no hay riesgo de un Pedro Castillo, no hay riesgo de nada. Sin embargo, te vas a Europa, ¿no? Y te sientas
4 o 5 países importantes en Europa y ya no son europeos los que viven en Europa, todos vienen de afuera. Tienen un problema de inmigración serísimo. Entonces los gringos resuelven, y resuelven con tecnología y resuelven con política, una constitución sólida. Siempre lo han hecho, ¿no? Con déficit o sin déficit, con deuda o sin deuda, pero resuelve. A mí no me sorprendería ver que en unos 3, 4, 5 años ese déficit es casi tirado a cero, ¿no? Y que esos niveles de deuda te bajan considerablemente porque el crecimiento fue más alto, porque la productividad estuvo ahí, porque todas estas reformas que se están haciendo hicieron que este país sea más eficiente aún de lo que venía siendo. Dicen que el dólar va a seguir cayendo en los próximos años. Eso sería como apostar en contra de ese imperio, del que acabas de mencionar. Al final el dólar es eso, ¿no? ¿Cuánto tú confías en que los gringos van a salir adelante? Hay dos cosas, ¿no? Te vas a la historia y siempre han salido adelante. Y siempre han habido momentos críticos en donde todo el mundo dice, el dólar se va a caer, el dólar se va a caer. Está escrito en la historia y nunca se cae. Hoy día hay mucha gente que dice, el dólar se va a caer, el dólar se va a caer. Y lo más probable es que eso no vaya a suceder. 250 años de historia respaldan esa moneda. En todo caso, si vemos los fundamentos de hoy, vemos lo mismo de siempre, más el factor de inteligencia artificial, las tecnológicas, liderando el mundo, los gringos otra vez, con un montón de reformas en la mano. Me la gustaría en contra de ninguna manera. Creo que sería irresponsable de mi parte llevar tu plata a otro lado, no sea el dólar, y que no sea Estados Unidos. Clarísimo. Justo hicimos también un video parecido, pues es el de la hegemonía de Estados Unidos. Hemos visto otros imperios caer y no vemos que esté pasando por eso. Claro, los imperios, no sé, el romano, el otro, el duran, pues, ¿no? 300 años, 400 años. Entonces hay un promedio. Entonces sale un rey Dalio, que es un capo de las invasiones, que maneja un fondo malo de todo, y dice, ya este imperio debería caer, porque ya han pasado tantos años, y sumerianos, y yo creo que si nos equivocamos por un pequeño margen de error, ¿no? 400 años de imperio romano y demás, de repente nos equivocamos por 40 o 50 años, ¿no? Entonces, mal haríamos en hacer una apuesta tan ambiciosa, ¿no? Es decir, me voy a mover ahorita porque el imperio gringo se va a caer mañana. Con 300 años de historia, con lo que estamos viendo, yo no haría esa apuesta jamás. Tal cual. Lo haya puesto. Dicen que la bolsa de Estados Unidos ya subió demasiado. Y es algo que tú nos contabas, es algo que se escucha siempre, cada cierto tiempo, en las noticias de hace muchísimos años, ¿no? ¿Qué podemos entender cuando alguien nos dice, la bolsa ya subió mucho, en cualquier momento cae? ¿Podemos actuar ante eso? O sea, a lo mejor nos salimos a esperar. Siempre pasa eso, ¿no? Porque, digamos, todo el mundo está abocado a sus temas, ¿no? Familiares, de trabajo, familiares extra de chamba, hobbies, sociales, todo el mundo tiene su vida y no puede estar metido mirando sus inversiones pues 24 horas al día. Entonces el cerebro del ser humano, y para eso los psicólogos que se meten a la economía son bien, bien entretenidos en todas las cosas que hacen. O sea, no hay premios Nobel para los psicólogos, pero sí hay muchos psicólogos, no, pero Tyler Kamen, ¿sabes? Y te dice, ¿no? Y te explica, te dice, el ser humano pues tiene una capacidad, ¿no? Esta es su familia, este es su trabajo, está su chamba, está su deporte, está su vida social, ¿no? No tiene tiempo para esto todo el día. Entonces lo mira un poquito de arriba, ¿no? Unos más, unos menos, ¿no? Y lo que empieza a ver y lee, pero lo hace en su chamba y lee en el periódico y eso, no sé qué, récord de la bolsa, ¿no? Récord de la bolsa, récord de la bolsa, récord de la bolsa, récord de la bolsa, récord. Y va pasando el tiempo, entonces esta vaina ya subió mucho. La sensación que te genera es que ya subió mucho, porque además otro tema en materia psicológica que tiene que ver con las inversiones es el tiempo. A medida que va pasando el tiempo, también el cerebro deja de pensar ¿Qué dice? ¿Qué dice? de cosas, porque si no te vuelves loco, ¿no? Entonces el cerebro es muy inteligente en decir, oye, esto que no es de tanto interés para mí, le doy este espacio de tiempo, ¿no? Y voy borrándolo de atrás, porque si no exploto. Los psicólogos lo explican bien chévere. Entonces, en la medida que va pasando el tiempo y solo hace récords, la sensación de todas las personas que no están metidas 24 horas es que esta vaina solo sube y ha roto 200 récords. Que en cualquier, y eso te hace concluir que, además, en cualquier momento puede explotar, porque ahí viene otra regla de la psicología. El hombre, por naturaleza, es saber sonreír. Entonces, siempre estés pensando en qué puede pasar para que vaya mal, ¿no? Y ese es un instinto de supervivencia del ser humano. Entonces, siempre está pensando, entonces la sensación es, esto no para de subir, ha roto todos los récords, ¿no? Hace años que sube, esa es la sensación que tienes, y en cualquier momento va a explotar. Mejor ver. Tremendo error, ¿no? Si tú jalas esa línea de tiempo y te vas a la historia, te vas a dar cuenta que los periodos de subida de la bolsa
duran más o menos 5 años en promedio. Vamos, 3 o 2. Y generalmente suben casi 200%. Lo a 60, 70. Ujú. Entonces, si hablamos históricamente hablando, faltan 3 años. Y falta 100%, 120, 130% de rendimiento. Entonces, es otra cosa. 130% de rendimiento, 3 años más, vamos. Eso es lo que dice la historia. Entonces, no es algo que yo crea, eso es lo que dice la historia. Ahora, pensando además, ¿no? Eh, de largo plazo, sabiendo que los gringos resuelven y van para arriba, probablemente eso es lo que va a pasar, ¿no? Pensando de corto, sabiendo además que hay productividad de todas las reformas que están haciendo y hay productividad de la inteligencia artificial, probablemente vamos a dar crecimientos inclusive superiores a esos. Cada vez que hay un factor de productividad muy importante, inteligencia artificial, y yo creo que este es el mejor de todos, tiende a subir mucho más de lo que sube de promedio cuando la economía va relativamente tranquila. Entonces, bajo esa perspectiva, esto no está caro, ¿no? Nunca sabemos qué va a pasar en el corto plazo, eso es importante que lo sepan. Eh, Siempre van a haber estos embates, cada 10 meses la cobra se va a caer, cada 18 meses en promedio se cae 10, y cada 5 años se cae 20, y cada 50 años se cae 50, eso pasa. El panda no, el panda ni siquiera aprende esta reunión para ver. El panda no quiere saber nada de eso, no quiere ver esa televisión, está ahí, tiene un montón de plata y quiere ver su renta nada más, tranquilo, está retirado, ¿no? Más o menos por ahí van los pandas, ¿no? Pero las cobras sí están mirando. Y les va a pasar eso, es parte de las inversiones, pero digamos, y siempre van a tener la tentación de decir, oye, está barato compro, está caro ven. Bueno, quienes han tratado de hacer eso en la historia, y eso también está documentado, nunca les ha funcionado de manera consistente en el tiempo, ¿no? Porque al final esto no es un juego mecánico. Si fuese un juego mecánico, yo te puedo poner 1 millón de alternativas de inversión que te hacen rico en un año, o menos. Solo este año. Puedo poner 1 millón en la mesa que han subido. Con $10.000 te hacías multimillonario. Tú dices, pucha, ¿dónde está esa, no? ¿Dónde está esa? Por ahí meto en una y me va a ligar. ¿Ya? Porque al final, mecánicamente van. Y pones $10.000 y te haces 1 millón. Mecánicamente están. Ahí está la curva. Sí, pucha madre, yo quiero agarrar una de esas, ¿no? Es como la lotería, ¿no? Siempre hay uno que gana el ticket y dice, pucha madre. O siempre hay uno que jala la cosa en el casino y le salen todas las vainas, ¿no? O uno que gana en póker. Tú dices, pucha, de repente me liga. No te va a ligar. Eso no va a pasar. Porque además, probablemente ese que ganó en póker la siguiente mano la perdió toda. De esa historia no te vas a enterar. Y conozco la historia de los casinos. Llegaron varios al Banco Crédito que habían ganado la lotería. 2, 3 años no tenían un centavo. ¿Y por qué menciono esto? Porque al final ese juego de las inversiones no es mecánico, es emocional. El juego de las inversiones es emocional. Si tú tienes $100 en la mano y de pronto sube tu cosa $100 más, y tienes 200, te crees un genio. Te la crees. Dices, pucha, me he ganado, he duplicado mi plata. Ya soy un capo, ¿no? Ahora voy a hacer otra. Y ahí la pierdes. Pero lo más probable es que fue suerte. Y si tienes $100 en la mano y la cosa se cae 50%, si perdí la mitad de mi plata. Todo lo que me costó hacerla y acabo de perder la mitad de mi plata, no saber nada, me voy, ¿no? Entonces pasa mucho eso. Entonces es importante que sepan que el precio que paga uno por las inversiones no es lo que cuesta el fondo, no es lo que te cobra la cobra adentro, la comisión por administrar el dinero, o lo que te cobra un producto de inversiones, o esto o el otro, o un asesor de dinero grande, te cobro tanto por manejar tu plata. Es un costo gerencial, ¿no? Hay que pagar una planilla, una oficina, la luz, el agua, el teléfono, qué sé yo. Y hay un margen que queda para los que estamos acá. El precio de verdad que tú pagas cuando haces una inversión es eso, es el movimiento. Si yo invierto $100 y estoy en 50, créanme, ahí está la estadística clarísima, el 99% abajo de una caída de 10, 20% empiezan a vender. Todos venden, porque emocionalmente es insufrible, ¿no? Porque cuando tú compras esto, tú no estás pagando un precio de una comisión para que te manejen tu plata. Eso es lo que dicen los libros. El verdadero precio que tú pagas es cómo se va a mover, ¿no? Y si se mueve mucho para arriba, te la crees y en la siguiente la pierdes. Y si se mueve mucho para abajo, te deprimes y vendes. Entonces, si la cosa se cae 40 o 50%, ese es el precio que está pagando. Entonces, es como que Pablo me diga mañana, oye Nacho, dame tus $100 y yo te los invierto. Ya, acá, monstruo, me voy a cobrar 50. Estoy loco, son 50, sí, eso me voy a cobrar. No, no quiero. Nadie te cuenta eso el primer día.
Entonces, para nosotros en Flip es muy importante entender esa emocionalidad del ser humano, saber que no es un juego mecánico y meterlos a la menor fluctuación, a la menor volatilidad, al menor movimiento posible, a la menor desviación estándar posible, para que cuando haya uno de estos embates que siempre se dan, tú te caigas menos. Relativamente te sientas tranquilo. No ventas y hagas tus riquezas. ¿Te falta rentabilidad? ¿Quieres más rentabilidad? Tú dices, pucha, $100 para rendir 10 al año en la Cobra, 4 en el Panda, pucha, es muy poco, yo quiero más, ¿no? Yo no quiero ganar $10 al año, quiero ganar 40, invierte 400, ahorra e invierte más. Esa es la única salida, porque cualquier cosa que te metas no calza con lo que tú puedas soportar, vas a tomar malas decisiones. Por eso en Flip nos vamos afuera, que es lo que menos se mueve, lo que menos se cae, lo que más se recupera, y no vamos más allá de una cosa. Que una crisis como esta, está casi 20% abajo, suficiente como para que el cliente resista, no se vaya y haga su riqueza. Te falta riqueza, ahorras y inviertes más. Nosotros enseñamos. En Estados Unidos hay más rentabilidad y hay menos riesgo. Entonces, es una locura no invertir ahí. Porque ni siquiera es que me estoy yendo a un mercado que rinde menos con menos riesgo. No, me estoy yendo a un mercado que rinde más con menos riesgo. Y tú lo ves acá. Credit Corp, que es la acción insignia peruana, está en $210. Su high fue 240. Ahí va regresando, ahí va regresando. Y si sale presidente raro, de repente se regresa así, ¿no? Sin embargo, el S&P 500, en los últimos 5, 6 o 7 años, ¿no? El Credit Corp no regresa a su lugar, ¿no? Se ha ido por 4, por 5, por 6. ¿De dónde hay más riesgo? En Credit Corp, ¿no? ¿Y dónde hay más rentabilidad? Estados Unidos. Pues no más, mucho más. Entonces, en Flip les recomendamos abiertamente que tomen menos riesgo, más rentabilidad, a diferencia de lo que dice la academia. Es una oportunidad poderosa que siempre han tenido los niños entre manos, pero que nunca se ha tal vez promocionado tanto. Pero eso funciona. La realidad es bien distinta a la academia. Eso es Anthony. O sea, al final, en verdad, en el largo plazo, menos riesgo es más rentabilidad. Entonces, por eso es para toda la vida en Estados Unidos. Y vas a ver, y ahí están los millonarios. Los especuladores nunca le ganan esta vaina. ¿Quieres ver a los millonarios quieres ver a los que se han hecho millonarios invirtiendo plata en la bolsa? Ándate a los planes de pensión. Todos son millonarios. Claro. Todos entran a trabajar así chivolo como tú. Ustedes entran a trabajar y entran a su programa de pensiones, a su banco de no sé cuánto, e invierten en su cobre, en su búho. Realmente la cobran cuando son chivolos y pum, 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 pues, ahorran todos los meses, invierten todos los meses, la abuela, porque están en Estados Unidos. Cuando se van a los 60 años, se van con los millones. Ahí están todos los millones. ¿Qué hicieron durante todo ese tiempo? Lo que yo le dije, lo que dice Warren Buffett. No hicieron nada. Escogieron bien su estadio, que es Estados Unidos, bien su moneda, y escogieron bien su perfil, yo soy una copa, y se hicieron bien. Ahí hay un montón. Eso es lo que queremos hacer nosotros en Flip para ustedes. Que realmente se puedan hacer ricos ahorrando y invirtiendo. Por eso Estados Unidos, por eso los perfiles. ¿Qué libro empiezo a leer si quiero entender más el tema? ¿No? Y eso me hacía acordar a los que están, algunos que se han conectado a anteriores reuniones, se acordarán de Iago y de Diego, que eran nuestros chicos que vinieron a llevarnos así colegiales en verano. Y cuando ellos llegaron, nos preguntaron lo mismo, ¿no? ¿Qué libro empiezo a leer? Vieron la biblioteca de Flip y todo, y ¿qué libro dice Nacho? Y les recomendamos a cada uno su libro. Te quiero meterme al mundo de inversiones. ¿Por qué libro empiezo? ¿Qué diría Nacho a esa persona? Oye, mis amigos siempre me dicen, ¿no? Oye, Nacho, mucho chivolo, mucho chivolo. Yo digo, se han olvidado porque está Mario, está Luciana, ¿verdad? Cortés, está Jorge Medina, Rafael Venega, que suben ¿no? Me están escuchando. Sí, libros buenazos, La psicología del dinero, Padre rico, padre pobre, ¿no? La psicología del dinero te permite ver que este es un juego emocional. Padre rico, padre pobre te va a decir qué hace un padre, eh, qué consejos le da un papá a un hijo para que se haga rico, qué consejos le da un papá a un hijo para que no se haga rico, ¿no? Y ahí vienen los temas de hoy, no te endeudes, ahorra, invierte, ¿no? Compra activos, ¿no? Entonces, el padre pobre es, oye, crédito hipotecario, el auto, ¿no? El envío del carro, el viaje, la ropa. El padre
que hace que su hijo sea rico, mañana le dice, no te compres un carro nuevo, ¿no? Sácale la vuelta y cómprate un usado, hasta que haya este transporte de subway en el Perú. No pidas un crédito hipotecario en el Perú, ¿no? La tasa es muy alta, el plazo es muy corto, la ciudad es muy cara, no hagas eso, alquila. Y tal vez algo de filosofía, ¿no? Al final, esto tiene que ver, la tesis de Flip y demás, que está muy inspirada en Warren Buffett, tiene que ver mucho con la filosofía de Séneca, de Nietzsche, de Sócrates, de Platón, ¿no? Que te habla muchísimo de todas estas cosas, ¿no? De qué es lo que puede hacer que tú le puedas dar valor a la gente, ¿no? A través de esta pantallita, que claramente tú, si tú te puedes llenar de valor, de conocimiento, ¿no? Hoy día veía la clásica frase de Rockefeller, que decía a su pata, oye, ¿cuándo vas a dejar de trabajar para que empieces a hacer plata? ¿No? El que le estaba hablando. Yo trabajo por ese plan, y tú trabajas para un salario. Después del trabajo te tienes que poder pensar cómo vas a hacer para ser rico, porque con ese salario pagas tus cuentas, no vas a hacer para que seas rico. Entonces, mucha de esa filosofía viene de estos monstruos, te la vas encontrando en el pensamiento de Buffett, en el pensamiento de Dalio. Rey Dalio hoy día, que maneja el fondo más grande del mundo, es más conocido por sus libros de principios, de cómo maneja su cultura, de cómo invierte su plata. Nadie tiene idea cómo invierte la plata. Todo el mundo sabe cuáles son sus principios, porque él dice que la cultura que ha generado en su empresa es la que ha permitido que su empresa sea exitosa. Entonces hay un montón de filosofía también que yo los invitaría a leer. Tal vez un Marcus Aurelius, Meditaciones, ¿no? El más longevo de todos los emperadores romanos en la época de mayor luz, enlightenment puro, el más querido de todos, termina escribiendo la fórmula, ¿no? Y ese no es un Elon Musk, ¿no? Ese no es un Steve Jobs, ¿no? Ese era el dueño del mundo y estuvo 50 años sentado ahí. Entonces empiezas a leer su sabiduría y te encuentras con Nietzsche, con Séneca y con todos al lado y todos piensan igual. Y después te vas a ver en Misión Imposible 7, no sé qué número era la de Tom Cruise, y lo ves a Tom Cruise en su entrevista y te empieza a hablar igual, ¿no? Entonces dices, oye, todos estos genios piensan igual, ¿no? Es bien importante para inversiones, no solamente leer de inversiones, y tenemos libros de inversiones, tenemos como 500 libros de inversiones, buenazos, sino todo lo que tenga que ver con la psicología del dinero y todo que tenga que ver con la filosofía de cómo piensan las personas que hacen dinero. ¿Ya? Y o hacen empresa. Y creo que esa combinación es bien potente. Creo que por eso al final nuestra biblioteca está llena de libros de inversiones, libros de superación personal, libros de psicología, de filosofía. Por eso la mezcla de... Por el otro día vino alguien y me dijo, ¿qué hace? ¿Por qué leen tanta filosofía? Tiene que ver, ¿no? Un montón. Por ahí va la cosa y tenemos una lista que les podemos recomendar. Pero yo empezaría por eso. Tal vez tus zonas erróneas también. A mí me gusta mucho, sobre todo para los chicos. Toda esa vergüenza y toda esa culpa se enseñan a sentir, ¿no? El ser humano, cuando nace, no tiene ni vergüenza ni culpa. Que a veces te impide de tomar buenas decisiones y también de inversiones, porque las decisiones de inversión están ahí también. Te permite entender ese tipo de cosas, esos miedos y demás que están en tu cabeza. Dice mi amigo Seneca, ¿no? Que el hombre sufre más por imaginación que por realidad. 99% de las cosas que le preocupan nunca pasan. ¿No? Entonces, ese libro que se llama Tu zona es bien bueno porque te hace ver eso, ¿no? Te hace ver eso, entonces te permite poder ver los riesgos de manera diferente. A veces uno siempre tiene un amigo que está viendo y sobrepensando un riesgo adicional, un riesgo adicional, un riesgo adicional. Yo me acuerdo que hablé con un amigo hace un tiempo, ¿no? Entonces, resolviendo el mundo, ¿no? Oye, y este riesgo, y sí, y esto, y ya habíamos resuelto todo para que inviertan. Entonces me llamó el día siguiente, ¿sabes qué? No voy a invertir. ¿Por qué? Me dice, ¿y si hay una cuarta guerra mundial? Entonces, se inventó un riesgo, ¿no? Oye, pero es posible, ¿no? Y dije, sí, pero en inversiones nunca juegas con una posibilidad, porque si no harías nada. Si te vas a las estadísticas, ten cuidado con las vacas. Entonces, sí, esos libros son buenazos, te pueden permitir entender un poquito más lo que hacemos, te pueden permitir un poquito más invertir mejor tu plata. Al final, la única manera de bajar el riesgo de las inversiones es entender más, entender más, entender más. Por eso hemos hecho una fórmula, nos rompemos la cabeza tratando de explicarlo bien simple, porque en la medida que lo entiendas, el riesgo sale. El riesgo es no entender. El que busca riesgos está buscando una excusa para no tomar riesgo, en vez de tomar acción. Entonces, ese miedo lo puedes bajar sabiendo que detrás de tu cobra abre, ¿qué? Dentro del S&P 500, ¿qué es eso? Las primeras 500 empresas de ¿dónde está? En el mercado que ha funcionado toda la vida ya. Te permite entenderlo mejor, te permite poder tomar. Y si no te gusta, se va a hacer, uy, si no te gusta, te saltas. Pero eso es riesgo de conocimiento.
No conoces, tienes miedo. Si conoces, no tienes miedo. Lo que nos pasa mucho es que mucha gente entra por el pata, por el bugo, y termina porque van entendiendo. Así funciona. Sí, sí, es loco y nos pasó, Nacho, un poco lo que cuentas y por eso lo mencionaba a los chicos, porque cuando nosotros también llegamos y también veíamos qué leer y tú nos invitabas a leer, nos decías, no leas, léanse a los filósofos. Y nosotros al comienzo medio que no entendíamos. Pobrecito, el tío se ha vuelto loco. Y después ves Séneca que te dice, no hagas caso al ruido externo y ten disciplina en lo que funciona y tiene valor. Y tú dices, en inversiones pasa exactamente lo mismo. Y ya entendimos por qué Nacho nos enseñó a leer a estos patas, ¿no? Y Gochi creo que pusiste un libro de esos ahorita en el chat. Sí, o sea, el libro que había puesto era el de Boel, Inoff, porque él te da, o sea, es una persona que le dedicó toda su vida a inversiones, fondos mutuos, pero también pudo emprender y hizo esta empresa Vanguard, que es un imperio de inversiones, que es más, es el origen de los ETFs, que es la Cobra. Entonces él es una persona bien autorizada para hablar no solo de inversiones, que es a lo que le dedicó toda su vida, sino también de emprendimiento, y también es una referencia principal en temas de familia, de mentoría. Entonces creo que le decía a Sam que era un buen libro porque creo que resume bien lo que hemos hablado ahorita, Sí. que es inversiones, emprendimiento, temas de, no sé, inventar, crear, que es lo que siempre conversamos acá en la mañana, y también temas de mentoría, de familia, de decisiones personales, de crecimiento. Creo que resume bastante bien lo que hemos hablado ahorita y creo que es una buena introducción para entrar a conocer todo el mundo Flip, que al final es todo eso que estamos hablando. Una Claro, mezcla él de es todo. él es el que está con sus dos mejores amigos. O Sí, sea, van a la fiesta de uno de los mejores amigos, así empieza el libro. sí. Y estaba Vogel con su otro amigo, y el otro amigo le dice, pucha, este nos dibujó la cara. Los tres eran los capos de la universidad. Nos dibujó la cara porque pesa como 5 millones de dólares. ¿Cuánto pesas tú? Le dice Vogel a su pata, y su pata le dice, pucha, yo peso 8, 5. Tú, Vogel le dice, yo peso 15, 20, pucha, nos ganó. Le dice, mira, de plata sí, pero... Y así empieza el libro, a mí me llamó la atención. En plata sí, porque te voy a decir una cosa que este padre nunca va a tener su vida, que enough, ¿no? Nunca va a tener suficiente. Claro. Yo he seguido la vida del Chocho, se fue al hoy. Entonces, es bien interesante porque, digamos, él lo que dice es, oye, hay una ambición desmedida por el corto plazo, en donde todo se está destrozando. No funciona. Entonces, él creó estos ETF, cuando ese S&P 500 que compra la Cobra, todo eso es por creación de él. Y decide hacerlo y ponerlo al servicio de todo el mundo. O en vez de que estés especulando, cómprate eso nomás y quédate ahí bien estoico, paciencia, que es lo más difícil que hay que tener, y vas a hacer tu riqueza. Y al principio pensaban que estaba loco, por supuesto. Y hoy día la mitad del mundo está invertido en ese tipo de aspectos. Es bien potente, ¿no? Es muy potente, ¿no? Porque hay todo un componente además de balance de vida y demás. Entonces, que este choche no, en esa ambición de eso había roto mucho valor. Sí, por eso es tan inestable los 4 billones. De repente le escribió 4 billones de dólares, ¿no? Y los tenía en su mano. Pero que habrá roto en el mundo para sentirse tan mal. Yo no creo que esa chibola de 20 años se podía ver. Estaba enamorada de los 4 billones. Claro. Esos libros son bien potentes, ¿no? Te hacen ver la dinámica del mercado y hay un montón de filosofía atrás de eso que te permite poder tomar mejores decisiones de inversión. Todo ese crecimiento personal lo que da la filosofía y más, pues la psicología, te permite querer menos guiones, son tan necesarios, sin tenerle miedo a la plata, consecuencia de, check, pero a veces es importante hacerlo bien, éticamente. O sea, al final la ética es una traducción de carácter, ¿sí? Carácter es principios y valores. Y en persona funciona exactamente igual. Por eso el link entre filosofía, psicología, educación, bien potente, sí. Sí. Te ayuda a entender todo. A nosotros nos encanta tener estos espacios en los que conversamos y resolvemos todas sus dudas, cualquiera de las que tengan, desde lo primero hasta lo último, de lo más fácil hasta lo más complicado. Entonces, si les gustó esta reunión, no duden en acompañarnos en la siguiente, el próximo mes, como siempre, este espacio, este mismo canal. Les deseamos a todos un buen fin de semana. Gracias a todos por sus comentarios ahí al final. Chao, muchas gracias.